Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto volver a vernos miércoles por la noche. Es un privilegio, es un honor transmitir la palabra de Dios a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia, a nuestros hermanos. Gracias por escuchar de la palabra de Dios. Antes que continuemos, yo quiero rogarte que dejemos este servicio en las manos de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre Santo Dios, en esta noche yo te agradezco tanto por este servicio, por este tiempo de poder congregarnos virtualmente, que podamos, Padre Santo del cielo, tener un tiempo especial contigo, Padre. Que el tema que hoy vamos a tratar, Dios, de adorarte, que te adoremos en nuestras debilidades, Padre, sea un tema, Padre, una prédica que toque la vida de mis hermanos, que nos llene de confianza, que podamos comprender la naturaleza de tu corazón, de cuánto tú deseas amarnos, cuidarnos, Dios, fortalecernos en medio de nuestras debilidades, Padre. Te ruego por la vida, el corazón, la mente de todos mis hermanos y mis hermanas, por todos sus dolores, sus tristezas, sus angustias, por todo lo que están pasando, Señor. Y también para todos aquellos que los has cuidado, que los has protegido. Gracias, gracias por todas las circunstancias que están pasando mis hermanos. Llénanos de fe, llénanos de fortaleza, llénanos de confianza. Te dejamos este tiempo en tus manos, en medio de la tecnología, en medio de todo lo que hacemos y sobre todo, Padre, que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema que se llama Adoremos en nuestras debilidades. Para esto vamos a usar como base el libro de Esdras y particularmente en el capítulo 3. Vamos a estar tocando varias escrituras, pero particularmente Esdras capítulo 3. Y solamente para que nosotros podamos ubicarnos y ya llegar al momento de restaurar el altar, eh, en este tiempo el, el pueblo judío había estado cautivo por más de 50 años en Babilonia. Y Ciro, el rey persa, al inicio de su mandato, y solamente como una anécdota, Isaías lo llama en Isaías 44:28 y en Isaías 45:11, lo llama el pastor o lo llama el ungido. ¿Y por qué? Porque en su primer año, como lo decíamos, él promulga un edicto. Y en este edicto, lo que sucede es que él dice, bueno, todos los judíos que están exiliados en Babilonia quedan en libertad para regresar a su patria, para regresar con la encomienda de construir su templo, de reconstruir ese edificio que fue destruido por los propios caldeos, por los propios babilonios, hace ya más de 50 años. Si recuerdas, en ese entonces todos los edificios fueron quemados, quedó en ruinas y todos aquellos judíos que sobrevivieron a aquella gran invasión y destrucción fueron llevados al exilio y son los únicos que regresaron. Y sabes, entonces nos ubicamos en Esdras 3:1 y yo quisiera que pudiéramos ahí tener nuestras Biblias abiertas ya, o tu Biblia en la app o en algún dispositivo electrónico o bien a través de la Biblia tradicional en Esdras capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Dice, en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Como ya lo decíamos, hermano, 50 años habían pasado para que este momento de, según la historia, más de 50,000 personas estaban reunidas. Pasaron 50 años desde la destrucción, el exilio y el regreso. Esto nos tiene que enseñar que a veces los planes, las formas que Dios usa, Él tiene sus tiempos. Nosotros
queremos que pase todo, pero a veces tenemos que esperar, esperemos que no pasen 50 años para que las situaciones que estemos viviendo puedan pasar, pero sí que crezcamos en nuestro corazón y en nuestra paciencia de soportar las pruebas, de soportar las circunstancias que estamos viviendo. Y en este momento dice, el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Yo quiero pedirte a todos nuestros hermanos en la hermosa región Iscali, a todos los discípulos, que en este tiempo donde no podemos reunirnos, donde no podemos hacer iglesia, recuerda que iglesia es la unidad de las personas y no el edificio, pero donde no podemos estar unidos y que ya pasó justamente este 23 martes de ayer, se cumplió un año oficial de que entramos en el modo de la pandemia. Pero en medio de esto, Dios espera que nosotros, como en este caso el pueblo judío, aprendamos a tener paciencia. Ellos pasaron 50 años, nosotros solo llevamos un primer año. Esperemos que esta pandemia pronto pueda pasar ya con la vacunación, con los cuidados y que sin duda lamentamos infinitamente las dolorosas partidas que hemos tenido. Pero este momento nos llama a tener unidad, nos llama a tener comunión, nos llama a tener un mismo corazón y nos llama a tener un mismo espíritu. Fíjate, al final del versículo 9, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Más unidad, unidad para el trabajo. Y si algo se va a requerir, a pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, en nuestras actividades y que no nos podemos hacer iglesia estando juntos físicamente, es que estemos supervisando que la obra de Dios esté pasando en nuestras vidas, en nuestras familias. En el versículo 11, y todo el pueblo alabó porque habían echado los cimientos del templo. ¡Wow! ¿Sabes? Había un deseo de alabar, de cantar, de exhortar a Dios, de alabar a Dios, de estar con alegría, pero en unidad, porque solamente se habían puesto los cimientos del templo. Había una comunión. 50,000 personas que habían regresado estaban unidos. Hay una definición de la palabra comunión en un mismo propósito y es el siguiente. Es la unidad de corazón que viene como resultado de dos amigos luchando del mismo lado. La unidad de corazón. Yo quiero llamarte, amada iglesia, amados hermanos, que estemos unidos, que haya una misma comunión, a pesar de que tenemos iglesias casa ahora, que cada rincón donde hay un alma, donde hay un discípulo que fue llamado, es una iglesia casa, estemos unidos con un mismo corazón como el resultado de dos amigos luchando de un mismo lado. Luchemos del lado de Dios, luchemos de la misma manera para alabar a Dios. Juntos, a las puertas de una ciudad, estos hombres estaban unidos. Una ciudad que estaba en ruinas. Recuerda, regresaron 50 años después a reconstruir una ciudad en ruinas, una ciudad cubierta de maleza, una ciudad, si tú has ido alguna vez a alguna de esas ruinas que empiezan a excavar algunas, pues solo vemos unas cuantas o vemos el pico o vemos algunas partes de los templos, pero prácticamente todo está bajo la maleza, bajo la tierra, bajo todo aquello que lo ha cubierto. Y esta era la imagen que el pueblo judío tenía después de regresar del exilio de Babilonia. ¿Qué es lo que estaba llamando Esdras a estos judíos? En una misma comunión en el dar. ¿Sabes? A pesar de que nosotros, hermanos, hoy no podemos reunirnos, amigos, físicamente, esperamos que pronto lo podamos hacer, había un mismo corazón. Recuerda, comunión es la unidad de corazón
que viene como resultado de dos amigos luchando del mismo lado. Comunión en el dar. Luchemos del mismo lado por dar. Esdras 2, versículos 68 y 69. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo de Dios en el mismo sitio, de acuerdo con sus capacidades económicas dieron. Para la obra de reconstrucción, 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata y 50 túnicas sacerdotales, unidos para dar. Dieron para construir el templo. Ya lo dijimos al inicio, nosotros no vamos a construir un templo físico, pero lo que sí vamos a construir es una iglesia que se está preparando, que no está dejando de dar, que está dando para que cuando nos volvamos a reunir, muchas más almas puedan acercarse y podamos a la entrada de nuestro salón donde podamos, donde Dios nos abra las puertas, proclamar al mundo que estamos reconstruyendo nuestra unidad, nuestra comunión. Y para eso es necesario que tengamos un mismo corazón. A mí me fascina esta parte de Esdras 2:68 cuando dice, de acuerdo, perdón, en el 69, de acuerdo a sus capacidades. Dios no va a pedir más de lo que tenemos. Siempre, siempre, hermano, recuérdalo, de acuerdo a nuestras capacidades. Esto me recuerda perfectamente y armoniza en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 8:12, cuando Pablo les está hablando justamente a los corintios, cuando dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Unidos para dar. En medio de nuestras debilidades, en medio de estas dificultades económicas, en medio de estas restricciones laborales, en medio de estas restricciones de movilidad, nosotros, hermanos, damos. Si tu dar son 10 pesos, hermano, amigo, dalo con toda la confianza de que va a ser utilizado para seguir avanzando el reino de Dios, unidos de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿En qué otras cosas debemos estar unidos de corazón en comunión? En la adoración. Como punto siguiente podemos decir comunión en la adoración. Esdras 3:2. Entonces, Jesúa, hijo de Josadab, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Wow. Recuerda, unidos en la adoración, empezaron a construir el altar de Dios. ¿Cómo estaba ese altar? Vamos a poner un poco nuestra imaginación en este momento y vamos a pensar que vamos a dirigir esta imagen y piensa, hombres que habían regresado 50 años después y encontrar su ciudad, su templo en ruinas y apenas iban a empezar a construir, a poner los cimientos. Y ahí, en ese lugar en ruinas y que apenas estaba empezando a construirse, Dios escucha nuestras adoración. Aun cuando nuestra adoración sea muy básica y sea muy simple, Dios la va a escuchar. Yo quiero transmitirte lo que es Dios desde siempre.
cómo Él va a estar listo para escuchar de lo más profundo de nuestro corazón, aun cuando no sabemos expresarle, escuchará nuestras adoraciones. Porque no importa el lugar donde lo adoremos, lo que más importa es el corazón con que lo hacemos. ¿Sabías tú, hermano, para quienes a veces nosotros pruebas reales de la vida? Yo creo que mis hermanos, mis hermanas, están pasando necesidades, pero a veces muchos de nosotros, y es a quien quiero referirme con mucho respeto, con mucho amor, tenemos una pequeña adversidad y ya estamos renegando de Dios. Y aun cuando fuera grande, yo quiero llamarte a que nosotros podamos aún, cuando no tenemos toda la concepción de que en nuestras casas estamos adorando a Dios, ahí Dios nos escucha. En China, nuestros hermanos cristianos están adorando a Dios en sótanos, en cuartos escondidos, en bosques, porque hay dificultades, no hay una libertad de credo. Árabes cristianos están adorando a Dios en las cárceles, encarcelados por ser cristianos. ¿Sabías tú que en Sudán, sudaneses han sido vendidos como esclavos, siendo cristianos, y adoran en silencio en sus corazones a Cristo? Dios, lo que más va a ver de nuestras vidas es como estos hombres, cuánto queremos comenzar a adorarle, cuánto nosotros entendemos que aún la adoración más sencilla, Cristo, Dios, la va a tomar en cuenta. Esto nos recuerda, como Mateo 9:6, que pongamos toda nuestra atención en el reino de Dios y Él va a dar todas las cosas por añadidura. Un punto más, comunión en medio de la debilidad. Y sabes, yo quiero pedirte que este punto nosotros podamos ponerlo en el corazón. Esdras 3:3. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. ¡Wow! Ellos apenas empezaban a construir el templo. Recuérdalo, tenemos esta imagen, apenas estamos viendo un templo en ruinas que empieza a construirse. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios nos va a escuchar si estamos en un lugar, Dios nos va a escuchar si estamos en una construcción, Dios nos va a escuchar si todo donde Él está es de oro y si hay vitrales. Olvida ese tipo de ideas. Eso es más de nosotros los hombres que la hemos hecho, pero Dios va a escuchar aún como este pueblo judío que apenas construía un templo en nuestros corazones. Piensa un poco, como padres, no les decimos a nuestros hijos, te voy a escuchar hasta que te portes bien, hasta que hayas comprendido que lo mejor es obedecerme. No hacemos eso. Los escuchamos por ser nuestras hijas y nuestros hijos y por el amor que los tenemos. Al igual, yo quiero decirte que es un tiempo de adorar a Dios. Dios no nos dice hasta que seas fuerte, hasta que no tengas miedo, hasta que tus rodillas estén desgastadas, hasta que todo lo hagas bien. No, entonces te voy a escuchar tu oración. Olvidemos, Dios nos escucha aún con la oración más sencilla. Necesitamos adorarle en medio de nuestras debilidades. ¿Qué estás pasando en tu vida hoy? ¿Qué temores tienes?
que te está quitando el gozo, la alegría, la estabilidad de ser un cristiano. Aún tu amigo que nos escuchas, ¿cómo está la situación en tu matrimonio? Para los solteros, en tu vida, ¿cuántas cosas estás tratando de obtener para llenar algo que no puede llenarlo ni una relación, ni logros, ni la economía, ni las metas, ni la obtención de una profesión? Nada puede llenar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros los cristianos estamos dejando de adorar a Dios? Yo quiero decirte que en la tormenta es donde se refina nuestra adoración. Similar para los discípulos que hemos escuchado esta escritura, cuando Jesús camina sobre el agua en Mateo 14, 22, 32. Si recuerdas la imagen, Jesús va caminando, hay una tormenta, Jesús va caminando sobre el agua y Pedro le dice: si eres tú, permite que yo camine hacia ti. Y Pedro camina. Pero en un momento, al ver la tormenta, Pedro siente temor y comienza a hundirse. Y en el versículo 30 de Mateo 14, Pedro hace una de las oraciones más sencillas y más simples: Señor, sálvame. En ese momento Pedro no empezó a decir: Padre Cristo, tú que formaste el cielo, que formaste las estrellas, que formaste la tierra, que nos formaste a nosotros. No empezó a dar toda su doxología o toda su doctrina, sino hizo una oración tan sencilla, tan simple: Señor, sálvame. Y en el versículo 31 de Mateo 14 nos dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo. A veces nosotros, yo quiero invitarte que hagas una oración sencilla, simple, pero que Cristo está listo para tender su mano y ayudarte. A veces nosotros olvidamos que el sitio para escucharnos y ayudarnos es en medio de la tormenta. Hermano, no te desanimes por las pruebas. No te desanimes por las situaciones que puedas estar pasando. No te desanimes por todo aquello. A veces hay lecciones que solo podemos aprender en medio de la tormenta. Sabes, en lo personal, cuando más necesidades, cuando más en mi corazón hay un temor, hay una angustia, es cuando más yo vengo delante de Él, y en medio de esas grandes dificultades, mi corazón siente una gran necesidad de una dependencia de Dios. Hay lecciones que solo pueden aprenderse en las grandes tormentas de la vida. No nos desanimemos, hermanos. Podemos hacer una oración tan sencilla como la de Pedro: Señor, sálvame. Y Él estará listo para extender su mano y rescatarnos de donde estamos unidos. Es a lo que queremos invitarte, amigo. Es a lo que queremos invitarte, familia, que no has conocido de Cristo. Este mundo es un mundo frío, es un mundo distante, es un mundo individualista, es un mundo lleno de tantas situaciones, de tanto pecado. Pero hay un Dios que está listo, un Cristo que está listo a escuchar la oración más sencilla. No lo olvidemos. Yo quiero que regresemos a Esdras 3:3. Y fíjate que decía al inicio: a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos. Es la misma idea de de Pedro, de ese temor de sentirse que está hundiendo. Los judíos tenían miedo de sus vecinos. ¿Por qué la Biblia no oculta esta parte y hubiesen puesto: no, los judíos eran guerreros, eran valientes, estaban fuertes, estaban firmes? Wow. Porque lo que Dios espera, porque lo que Cristo mismo espera que nosotros podamos comprender, es que
Él va a aceptarnos, nuestra adoración, nuestra alabanza en medio de nuestros temores y dificultades. Si podemos analizar un poquito la escritura, dice que estaba en ruinas, que sus murallas estaban en ruinas, que su templo estaba en ruinas, que sus edificios estaban en ruinas. Yo creo que humanamente lo primero que pudieron haber hecho estos hombres para sentirse seguros era construir las murallas. Pero ellos no construyeron primero la muralla, ellos construyeron primero la base del altar. Y sin duda, esto nos ayuda, nos recuerda que nuestra fuerza, que nuestra seguridad no viene de las protecciones físicas humanas, sino viene de nuestra adoración a Dios. Estos judíos lo primero que hicieron fue construir la base de su altar, porque eso era lo que les iba a dar la seguridad de que todo lo demás Dios estaba en control. Yo quiero llamarte que no dejes de adorar, aunque sea con una adoración simple como la que hablábamos, que no construyas tu seguridad en lo económico, que no construyas tu seguridad en lo material, que no construyas tu seguridad en tus logros, que no construyas tu seguridad en lo externo, sino que construyas tu seguridad en la base de tu adoración con Dios. Primero, buscamos a Dios en medio de las tormentas y nuestros miedos. La adoración más pura, la adoración más sencilla, la adoración más en que Dios más va a escuchar es cuando estamos en medio de nuestras debilidades, cuando nuestras palabras temblorosas apenas pueden ser expresadas, cuando nuestras lágrimas están prontos para acompañarnos. Y esto nos recuerda el Salmo de David, el Salmo 56, 3, 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Yo quiero rogarte que adoremos a Dios en medio de nuestras debilidades, que adoremos a Dios en medio de nuestras lágrimas. ¿Qué te da miedo hoy? ¿Qué es lo que te está robando tu fe? ¿Qué es lo que te está robando tu gozo? ¿Qué problemas estás pasando? Para nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos y que está el dolor, con la fe y la confianza de que un día en la eternidad nos vamos a ver nuevamente. Y como dice este Salmo 56, 3, 4, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Oremos, adoremos en el medio de nuestras debilidades, que Dios va a enjugar nuestras lágrimas, que Dios va a calmar nuestras angustias, que Dios va a escucharnos. Yo quiero solamente comentarte un poco de lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Llegamos a veces derrotados, llegamos abatidos, llegamos tristes. Este pueblo, después de 50 años, encuentra su ciudad en ruinas y Dios, al ver su corazón, de poner su confianza no en la seguridad externa de la construcción de una muralla, sino en su seguridad de primero construir su altar, su devoción, él, si sigues leyendo la historia, restauró la grandeza de ese templo. Lo que Él desea es que tú restaures tu grandeza. Y como último punto, unidos en la alabanza. Esdras 3:11. Te lo voy a leer en tres versiones. Todos daban gracias a Dios y a una le cantaban estas alabanzas. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre y todo el pueblo alabó a grandes clamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. NBI. Y cantaban
alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Reina Valera 1960. Con alabanza y agradecimientos entonaron los siguientes cantos al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego, todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Traducción del lenguaje actual. Hombres que cantaban porque solo los cimientos se habían puesto. El templo aún no comenzaba su construcción, era solo el inicio, solo los cimientos. Esta palabra alabar viene del hebreo alal, que quiere decir agradecer a alguien. De esta palabra hebrea alal se deriva el término aleluya, que aleluya quiere decir alabar al Señor, exaltar su virtud, honor y gloria. Hermanos, alabemos a Dios en medio de nuestras debilidades. Cuando uno reconoce que alabamos por el comienzo, no porque ya todo está concluido. Estos hombres apenas estaban construyendo el inicio del altar. Alabemos a Dios porque somos obras en proceso. Cuánto a veces mi corazón es ingrato y me lleno de excusas. No tengo que esperar a que todo esté bien. Voy a servir cuando todo esté mejor en mi vida. Cuando pase todas estas pruebas y desafíos, entonces voy a alabar. Cuando me sienta mejor, wow. Si tú esperas que todas las cosas estén bien, pasaremos esta vida y otra vida y las vidas que Dios nos quiera dar y jamás las cosas van a estar del todo bien. No olvidemos que el alabar es ahora, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las preocupaciones. No olvidemos que gracias a Dios por su Hijo, por dar su vida en rescate de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia para poder agradecer. Cada uno de nosotros podemos en nuestras dificultades y debilidades darle gracias. Cuando tengo miedo, en ti confío. Este tiempo es un tiempo para que adoremos en nuestras debilidades. Quiero que terminemos, mis hermanos. Muchas gracias por su atención, pero antes de eso, que terminemos con una oración. Por favor, acompáñame a orar. Padre, te alabamos porque eres un Dios que sabe todas las cosas. Señor, te pedimos perdón por nuestras quejas y reclamos. Te pedimos perdón porque muchas veces no entendemos tus caminos y designios para nosotros. Pero te oramos y alabamos en medio de nuestras debilidades. Queremos exaltar tu nombre y tu grandeza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchas gracias.